El tema de la predicación, el temor por la palabra de Dios. Por los últimos domingos Dios nos viene hablando y enseñando a través de su palabra acerca del temor. Triste y lamentablemente, como sociedad cristiana del siglo XXI, yo creo que es la generación que más le falta al respeto a Dios. Es difícil, pero tenemos que aceptarlo, y cuando hablamos de la generación cristiana, no hablamos de la gente de allá afuera del mundo, hablamos de la gente de la iglesia. El profeta Isaías escribe este versículo, y déjenme decirles en una versión diferente. Este versículo dice: yo mismo hice todo lo que existe, todo es mío, el Señor lo ha dicho, pero este es a quien aprecio, a la persona pobre con un espíritu abatido y que tiembla a mi palabra. Este versículo nos habla de la grandeza de la creación de Dios. Este versículo nos habla de que Dios es grande, y hay un contraste en esa exaltación de la grandeza de la creación de Dios, donde dice que Él mira o está atento a aquellas personas, dice, humildes de espíritu. Una persona pobre y humilde de espíritu es aquella que se presenta delante de Dios y reconoce su necesidad de Dios, que viene al Señor y sabe que cada vez que es expuesto a la palabra, su vida es transformada. Hemos dicho que la palabra temor es respeto a Dios, es respeto a su palabra, a lo que Él ha dicho, porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Si alguien quiere agradar a Dios y desea que Dios se sienta contento como Padre, es aquel que le obedece y que tiembla a su palabra. El cristiano, temeroso y respetuoso de Dios, tiene en alta estima la palabra de Dios y la considera su máxima autoridad. Reconoce el cristiano temeroso de Dios que la palabra, la Biblia, no tiene error, porque viene de un Dios infalible, y considera la palabra como algo inerrante. Le pregunto a la iglesia: ¿Dios tiene siempre la razón? Es así. Dios siempre tiene la razón. Los cristianos temerosos de Dios son aquellos que ponen atención a la palabra y la consideran como la máxima autoridad. El cristiano verdadero no solamente escucha la palabra, sino que la pone en práctica. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué pasó? Y temí, y respeté. Y sé que tienes la razón, Dios, de lo que estás hablando y de lo que estás diciendo. Esto es profundo, lo que dice Habacuc, porque a veces escuchamos la palabra de Dios y solamente nos quedamos como un simple sermón de hombre. No pasa nada, no nos incomoda, la vida sigue siendo la misma, aunque Dios constantemente nos habla de que tenemos que ir creciendo en la imagen de Cristo. Habacuc dice: yo he oído tu palabra, Dios, y temí, es decir, me impactó. Sé que tienes la razón, sé que puedo estar mal, pero tú tienes la razón. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dice otra versión, este mismo versículo de Habacuc: he escuchado acerca de ti, siento temor y reverencia por todo lo que dices, Dios. Esta tarde estamos hablando de Dios, y yo creo que cuando leemos esto, nuestra vida tiene que estremecerse. Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y Él sigue mirando a los pobres y humildes de espíritu, el que tiembla a su palabra, el que respeta la palabra de Dios, el que por encima de los pensamientos humanos
considera que Dios le está hablando. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice este versículo de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. ¿Ya lo tiene? Este versículo habla de los tiempos finales, y usted y yo vivimos en esos tiempos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Insiste el apóstol Pablo hablando a Timoteo acerca de la importancia de la palabra de Dios. No tenemos que comentarle nada a la palabra de Dios. Lo que está escrito, eso es. Y tiene el poder suficiente para penetrar y transformar el corazón del hombre. Si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, las palabras de Dios, el mensaje del Evangelio es sano. Uno tiene que recibir esa palabra porque nos ayuda a seguir adelante. Dice el versículo 3: y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el temor y respeto a Dios. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es decir, cuando nosotros no nos sujetamos a la palabra del Señor y comenzamos a agregarle algo desde nuestro punto de vista, estamos incurriendo primero en faltarle el respeto a Dios, y luego vienen las consecuencias. Esa enseñanza que hemos adoptado nos lleva a nosotros a envanecernos. Pensamos que somos mejores que Dios, y entonces comenzamos a tener una actitud lejos de la verdad de Dios. Dice que vienen contiendas, vienen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. La persona que no tiene en esa alta estima la palabra de Dios comienza entonces a envanecerse y a enredarse en muchas situaciones. Vamos a ver con la ayuda de Dios algunos ejemplos de hombres que temblaron frente a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vamos a ver un hombre que cuando Dios le habló, tembló y puso en alta estima la palabra de Dios. Su nombre fue Noé. Todos conocemos la historia. En el tiempo de Noé, la corrupción y la maldad incrementó, y en esa sociedad corrupta, inmoral, Dios levanta a un hombre temeroso y que respetaba a Dios y a su palabra. Dios le dio la instrucción que construyera ¿qué? Un arca, porque vendría un juicio sobre el mundo. Y esto dice así, versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Esto es triste. Yo creo que vivimos en un tiempo similar nosotros. Hoy más que nunca hay mucha violencia, mucha corrupción. Hoy inclusive tenemos que revisar constantemente a dónde vamos y cómo regresamos. Las noticias nos hablan de constantemente violencia. Y en el tiempo de Noé dice: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y aquí encontramos un principio: nada en la vida es estático, todo es progresivo. Es progresiva la maldad, es decir, la maldad no se queda estática, va creciendo. Primero es la mentira, luego es el robo, los malos pensamientos, etcétera. Nada es estático, tanto para el lado malo como para el lado bueno. Siempre va creciendo. Dice el versículo 13:
Dijo pues, ¿quién a quién? Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y comenzamos a ver las instrucciones que Dios le da a Noé para construir el arca. Todos sabemos de que Noé, primero, no discutió con Dios, ¿o sí? Tal cual lo que Dios le pidió, Noé lo hizo. Me hice una pregunta yo cuando leí otra vez esta historia, porque la he leído muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera hecho caso a las precisiones que Dios le dio para la construcción del arca? Pregunta. ¿Qué le hubiera pasado al arca si Noé no lo hubiera hecho como Dios se lo precisó? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? El arca se hubiera hundido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? A muchos se les está hundiendo el arca, su vida, su familia, porque no están haciendo lo que Dios les está pidiendo que hagan. Están haciendo lo que ustedes quieren hacer, y por eso sus vidas se están hundiendo. Amén. Así es, hermano. Cuando queremos hacer nuestra vida, ya hay un diseño para la vida del hombre, para la familia. Cuando el hombre intenta hacer las cosas distintas al modo personal, al punto de vista personal, se les comienza a hundir su barca. Por cierto, ¿cómo está su barca de usted? Haciendo referencia a la persona y a la familia. ¿Está a flote? Porque las tormentas están. Los ríos están golpeando con ímpetu. Es probable que requieras volver a las indicaciones de Dios. Versículo 20, ahí mismo, Génesis 6. No solamente le dio instrucciones acerca de cómo se iba a construir el arca, sino que también le dio instrucciones específicas de cómo iba a ser cuando los animales entraran. 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. ¿Cuántos? 2. Ahí pudo haber cuestionado Noé: ¿y si metemos mejor 2 hembras por si se muere una? ¿O 2 machos por si se muere uno? No, Dios dijo 2 y punto. Es decir, Dios es preciso cuando nos habla en algún área, hermanos. No podemos discutir, porque Dios nunca se equivoca. Amén. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y Dios le dio todas las indicaciones. Pero encontramos a un hombre que tembló cuando Dios le habló. Y dice el versículo 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había ¿qué? No discutió con Dios Noé. Todo lo hizo bien, y lo hizo en gran manera. Génesis capítulo 7, versículo 1. Ahí adelante. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vemos de que comienza Dios a seguir dando indicaciones a Noé. Le precisa cómo serían las indicaciones. Versículo 5, una vez más: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es un ejemplo de que la palabra de Dios tiene que respetarse, hermanos, para que no tengamos problemas. Un segundo ejemplo, Génesis 22, versículo 1. Otro hombre que tembló, que respetó cuando Dios le habló, su nombre fue Abraham. ¿Se recuerda usted cuántos años tardó la promesa de Dios para que tuviera un hijo Abraham? ¿Se recuerda? 25 años. Esperó Abraham 25 años para que tuviera un hijo en sus brazos, y lo tuvo cuando fue anciano.
Dios prometió que le daría un hijo, pero nunca imaginó que ese hijo llegaría 25 años después y que llegaría cuando él estuviera viejo y no pudiera ya tener muchas fuerzas. Ahora, en ese tiempo, de los 25 años que pasaron, Abraham maduró, comenzó a afinar su oído espiritual y logró entender cuando Dios le hablaría o le hablaba. Yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿usted sabe escuchar la voz cuando Dios le habla a usted? ¿Sabe, reconoce cuando Dios le está hablando? Veamos la historia. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De los 25 años, cuando llegó Isaac, que probó Dios a Abraham. Una prueba sirve para saber lo que hay en el corazón del hombre. Es solamente en las pruebas, hermanos, cuando nos damos cuenta si realmente amamos a Dios, si tenemos temor de Dios, o solamente es pura emoción lo que tenemos. Es solamente en las pruebas de la enfermedad, pruebas familiares, físicas, cuando nos damos cuenta si realmente somos hijos de Dios o solamente somos pura emoción. Y le dijo Abraham, ¿y cómo respondió él? Heme aquí. Es decir, Abraham tenía muy sensible su oído y sabía cuando Dios le hablaba. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y yo le hago una pregunta: ¿qué padre no ama a su hijo? Todos, ¿verdad? Daríamos la vida por nuestros hijos. Ama a su hijo Abraham, obvio. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo pensaba en esto: qué larga fue la madrugada para Abraham en ese momento. Yo le puedo asegurar que Abraham ni durmió, solo en pensar que después de esperar 25 años ahora tendría que sacrificar a su hijo. Pensó muchas cosas. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue ¿a dónde? Este hombre respetaba a Dios. Este hombre respetaba la palabra de Dios. Ahora nosotros nos pide Dios que traigamos a nuestros hijos al templo una vez a la semana, y les cuesta a muchos padres traer a sus hijos al templo. No te los pide para que los sacrifiques, y aún así te cuesta traerle a Dios el hijo que Dios te dio, porque los hijos Dios nos los dio prestados. ¿Cuántos dicen amén? Nos cuesta a veces hacer eso. Discutimos el hecho de traer nuestros hijos a la casa de Dios, porque es mucho tiempo, porque hay cosas que hacer. No debería haber una discusión para que tus hijos estén en la casa de Dios. Amén. Así es. Le pidió a Isaac para que lo sacrificara. Versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus hijos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguien ha dicho que lo que Dios nos da no lo puede quitar. ¿Qué dice usted? Lo que Dios nos da no lo puede quitar. Pues aquí encontramos un principio. Dios le dio un hijo a Abraham y luego se lo pidió. Es decir, Dios te puede dar hijos, también te los puede pedir. No son tuyos. Ahora, aquí se lo pidió para un sacrificio. Es por ello, hermanos, que tenemos que tener muy presente esto. Los hijos son prestados por un tiempo para que los instruyamos en el Señor, pero es posible que si ese hijo es un obstáculo para que tú busques a Dios, te lo puede quitar, Amén. Te lo puede quitar. Si ese hijo va a ocupar el lugar de Dios en tu vida, Dios puede hacer eso. Dios probó a Abraham y se lo iba a quitar. Versículo 6. El 5 al final dice: y adoraremos y volveremos a vosotros. Tenía fe Abraham.
Y tomó Abraham la leña de holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Pregunta: ¿qué pasaría por la mente de Abraham en esos minutos? ¿Qué le pasó por la mente con su hijo al lado, con el cuchillo en la mano? Sabe, hermano, que cuando yo leo esta historia siempre me estremece, porque cuando el hombre de Dios tiene temor de Dios y le pide algo al Señor, Dios nunca te va a pedir algo que te haga daño, pero te va a probar. Pero te va a probar. Y seguramente en el pensamiento de Abraham estuvo el desistir y el regresarte, porque era muy grande la prueba que le estaba pidiendo Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: ¿qué? Dios proveerá. Y siempre Dios proveerá, hermanos. Cuando Dios te pida algo, y aún sea lo máximo que es tus hijos, porque Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es ahora cuando los padres tienen la bendición de enseñar a sus hijos e inculcarles la palabra cuando están pequeños, no cuando tengan 15 años. Porque ahí, ¿para qué? Ya tienen decisiones propias. Los que tienen hijos adolescentes se dan cuenta que es bien complicado a los hijos traerlos al templo cuando tienen 15 años, 14, 18. Es cuando son niños que tienen que ser instruidos aquí en la casa de Dios. Porque si no, luego estarán en el mundo, recreándose. Es ahora que están pequeños que hay que enseñar las cosas de Dios. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Qué difícil es este cuadro. Ahora la pregunta: ¿dónde estaba Sara? ¿Por qué no está aquí? Porque, hermanos varones, sobre ti descansa la responsabilidad de la instrucción de tu hijo. Aquí te va a pedir cuentas Dios. El día que partas de esta tierra te encontrarás con el Creador y te preguntará: ¿qué hiciste con el hijo que te dio? No qué carros les compraste, ni tampoco la casa que le edificaste. ¿Qué le enseñaste a ese hijo que Dios te dio? Obviamente aquí no estaba Sara, porque el deber de la instrucción en los hijos recae sobre los hermanos varones. Amén, hermanos. Así es. A veces se le delega a la esposa el cuídalo, enséñale. No, tu deber es tuyo, hermano. Amén. 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es fuerte la escena, si podemos ponerla en nuestra mente. Está el joven sobre la leña, y el padre nunca le cuestionó a Dios, nunca dudó, nunca puso en tela de juicio, porque Dios siempre tiene la razón, hermano. Si Dios te dice: haz esto, hazlo, hermano. Puede que te equivoques tú, pero Dios nunca se va a equivocar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez Abraham desarrolló la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Y yo le hago una pregunta a usted como iglesia: ¿usted sabe cuando Dios le habla? ¿Sabe cuando Dios le está ministrando? Si tiene más de 2 años de ser cristiano, debería escuchar la voz y conocer la voz de Dios. Porque no es posible que con tantos años no sepamos cuando Dios nos está hablando, o en qué área nos está hablando. Abraham supo distinguir en ese momento y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que ¿qué? Ahí está. Este hombre respetaba a Dios, temblaba cuando Dios le hablaba. ¿Y sabe qué hace falta en este tiempo? Hombres y mujeres que tiemblen cuando Dios les habla.
que sus vidas sean estremecidas cuando Dios les está hablando y les diga: corrige esto, la música que estás escuchando no me honra, honra a otras cosas, y tú debes decir amén. Las amistades, etcétera. Temes a Dios por cuando no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Y aquí encontramos la definición de Moria. ¿Qué significa Moria? Dios proveerá, porque allí proveyó. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham había desarrollado ese sentido espiritual y pudo cumplir. Concluimos y regresamos una vez más a Isaías 66, versículo 2. Libro del profeta Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hablando de su grandeza, dijo: todo lo que ven yo lo he hecho. Pero luego hace precisión: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Y que tiembla a mi palabra. Que cuando Dios te hable, hermano, no lo cuestiones, ni pienses que eres mejor que Él. Hace un tiempo conté esta historia en la iglesia de Morelos, en la guerra civil de Estados Unidos, cuando se iban a libertar las 13 colonias. En una aldea hubo una lucha muy intensa. El general, en ese momento, sabía que de un lugar, de una casa que estaba a lo lejos, blanca, le estaban atacando mucho a sus soldados. Y de repente le dijo a uno de los soldados: soldado, apunte hacia allá y dispare cuando yo le diga. Pasan unos minutos y le dice al soldado: soldado, dispare. Dispara el soldado. Voltea a verlo el general y ve que está el soldado llorando. Y le pregunta: soldado, ¿por qué llora? Mi general, la casa que yo destruí, me pidió usted que dirigiera mi cañón. Fue la casa donde yo nací, la casa de mis padres y donde yo crecí. Pero la orden del general no se discute. Las palabras de Dios no se cuestionan, hermanos. Es palabra de Dios.